¿Sabías que la primera Biblia del mundo podría contener secretos que cambiarían por completo nuestra visión de Dios? Parece impactante, ¿verdad? Pero hay quienes creen que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios que Jesús predicaba no son el mismo. Ahora imagina, ¿y si la Biblia oculta pistas sobre un Dios superior, infinitamente más amoroso y compasivo de lo que hemos imaginado? Esta idea, presentada por Marción en el siglo II, dividió a la Iglesia primitiva y sigue generando debates profundos hasta hoy. En este video, vamos a explorar cómo esta interpretación revolucionaria arrojó luz sobre el verdadero propósito de Jesús, desafió las creencias más antiguas y aún resuena en las preguntas espirituales modernas. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en un misterio que podría transformar por completo cómo entendemos las Escrituras y nuestra fe. ¿Estamos listos para cuestionar todo lo que creíamos saber? Y antes de comenzar, no olvides dar like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Hagamos juntos este viaje de descubrimiento espiritual. Cuando pensamos en la Biblia como la palabra revelada de Dios, pocas veces nos detenemos a considerar cuántas interpretaciones coexistieron en sus primeros siglos. Marción, un pensador radical del siglo II, desafió las bases del cristianismo emergente al sugerir algo revolucionario: el Dios creador del mundo, aquel descrito en el Antiguo Testamento, no era la fuente del amor infinito que Jesús predicaba. Según él, existía un Dios superior, pleno de compasión y bondad, que era quien verdaderamente enviaba a Jesús como su mensajero. ¿Te imaginas el impacto de una afirmación así en una época donde los textos sagrados todavía estaban tomando forma? Para Marción, las historias del Antiguo Testamento, como el diluvio universal o la destrucción de Sodoma, eran reflejos de un Dios opresivo que castigaba sin medida. Contrastaba esto con la figura de Cristo, quien hablaba de amor, perdón y esperanza. Esta visión planteaba una pregunta inquietante. ¿Es posible que nuestras ideas sobre Dios hayan evolucionado a lo largo de los siglos? Marción creía que sí, y con esto encendió una llama que desafiaba las creencias de su tiempo. Pero esto era solo el principio de un camino lleno de controversias. Marción no solo presentó sus ideas, sino que también desafió abiertamente las historias del Antiguo Testamento que muchos daban por sentadas. Por ejemplo, cuestionaba cómo un Dios de amor podía ordenar eventos como el diluvio universal, arrasando vidas, o la 10ª plaga de Egipto, que acabó con los primogénitos. Según él, estas historias no reflejaban al Dios del perdón que Jesús enseñó, sino a un creador interesado en el control y el castigo. ¿Cómo reconciliar esas imágenes tan contrastantes? Estas preguntas no solo desafiaron a los líderes de la Iglesia primitiva, sino que también dejaron a muchos fieles pensando: ¿puede haber más de un camino para entender las Escrituras? Marción creía que Jesús era la respuesta, no como una extensión del Dios creador, sino como la revelación de un Dios completamente nuevo, lleno de gracia y bondad. ¿Te imaginas cómo esta interpretación podía cambiar todo lo que entendemos sobre la Biblia? Para Marción, Jesús no vino a confirmar las leyes antiguas ni a reforzar la autoridad del Creador del mundo. Al contrario, su misión era liberar a la humanidad de las cadenas del pasado. Según él, Cristo no era el Mesías prometido por el Dios del Antiguo Testamento, sino el mensajero de un Dios superior, lleno de amor y compasión. Era una propuesta que dividía aguas, porque redefinía quién era Dios y cuál era su propósito. Imagínate vivir en un mundo donde todo lo que se creía sobre lo divino es cuestionado. Marción no veía en Jesús un reformador de las leyes mosaicas,
sino alguien que las desafiaba completamente. Predicaba la gracia en lugar de la ley, el perdón en lugar del castigo. Esta visión no solo era radical, sino que provocaba una reacción intensa en quienes intentaban mantener la ortodoxia. Pero las ideas de Marción no desaparecieron tan fácilmente. Las ideas de Marción no solo influyeron en cómo las personas entendían a Dios, sino que también sacudieron las normas sociales de su tiempo. En un mundo dominado por estructuras patriarcales y jerárquicas, su mensaje promovía una igualdad radical. Para él, todos tenían acceso al Dios superior, sin importar su género, estatus o pasado. Este enfoque rompía con las tradiciones de la época y abría camino a una espiritualidad más inclusiva. Esta revolución teológica también cuestionaba la relación entre religión y poder. Al rechazar al Creador como fuente de autoridad, Marción desafiaba las estructuras que usaban el miedo y la opresión como herramientas de control. Sus seguidores comenzaron a formar comunidades alternativas, donde la libertad espiritual era el centro. Aunque la Iglesia primitiva lo combatió con fuerza, el impacto de sus ideas seguía reverberando en el corazón de quienes buscaban un camino más compasivo hacia Dios. El desafío que Marción representaba no pasó desapercibido. Sus escritos fueron considerados peligrosos y fueron quemados sistemáticamente por la Iglesia primitiva, que lo etiquetó como hereje. Pero, ¿por qué tanto rechazo? Porque sus ideas socavaban la autoridad de la Iglesia al cuestionar la legitimidad del Antiguo Testamento como parte de las Escrituras sagradas. Era una batalla no solo teológica, sino también política. A pesar de la persecución, las semillas plantadas por Marción siguieron creciendo. Muchos continuaron sus enseñanzas en secreto, transmitiendo su mensaje a través de generaciones. Este conflicto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas ideas han sido silenciadas en nombre de la ortodoxia? ¿Y cuántas podrían enriquecer nuestra fe si las exploráramos con un corazón abierto? Un punto fascinante es cómo otros textos apócrifos, como el Evangelio de Judas, parecen respaldar la visión de Marción. En estos relatos se presenta a un Dios benevolente y superior, mientras que el Creador del mundo es retratado como opresivo. Aunque estos textos no fueron incluidos en la Biblia, abren una puerta a interpretaciones que desafían las narrativas tradicionales y proponen una fe centrada en la libertad espiritual. ¿Y si parte del mensaje de la Biblia no es solo aceptar, sino cuestionar y buscar? Estos escritos sugieren que la fe no se trata de obediencia ciega, sino de un descubrimiento continuo. Marción y textos, como el Evangelio de Judas, nos invitan a explorar un cristianismo más profundo, uno que no se define por el miedo, sino por la búsqueda de conexión con un Dios que trasciende nuestras expectativas. Hoy, las críticas de Marción y los gnósticos resuenan de manera sorprendente. En un mundo donde muchas personas buscan espiritualidad fuera de las religiones tradicionales, sus ideas inspiran una fe basada en el autodescubrimiento y el rechazo al miedo como herramienta de control. ¿Qué significa esto para nosotros como católicos? Tal vez sea un llamado a mirar la Biblia con nuevos ojos y a redescubrir su riqueza infinita. Estas reflexiones no buscan alejarte de la fe, sino profundizar tu relación con Dios. Nos invitan a preguntarnos, ¿cómo podemos vivir nuestra espiritualidad de manera auténtica, libre de miedo y llena de amor? La historia de Marción nos recuerda que la búsqueda de Dios no siempre sigue caminos rectos, pero siempre lleva a un encuentro transformador con su luz.